Vamos a ir ahora a la introducción. La introducción, en mi opinión, no es de lectura simple. Creo que supone un lector con ciertos conocimientos, con cierto manejo de algunos conceptos, y por momentos no me resulta una escritura amigable, digamos. Voy a tratar de ayudarlos, de acompañarlos, reponiendo hasta donde podemos, porque no le podemos dedicar tantísimas clases a esa introducción, porque en realidad está suponiendo conceptos que llevan un tiempo ingresar en ellos. Pero para no ser tan minuciosa, voy a darles un pequeño panorama como para ver si eso que no está siendo tan didáctico Bürger, porque está haciendo una introducción que involucra todo lo que después viene, a ustedes les resulta una herramienta para poder ingresar en esas problemáticas que plantea en el capítulo 1, que lleva el nombre de introducción. Introducción y capítulo 1 es lo mismo. Esquemáticamente, para hacer como un panorama de autores que trabajan en este apartado, podemos ver que está trabajando con conceptos nietzscheanos, con conceptos heideggerianos, con conceptos de Escuela de Frankfurt, Foucaultianos, y en la última sección de esta introducción está reponiendo, lo más probable es que lo haya escrito Christa Bürger, ese último, al pensamiento y algunas opiniones de Adriana Cavarero, una pensadora italiana contemporánea, nacida en el 47, él tiene 73 años ahora y sigue produciendo, ¿sí? Sus libros se pueden conseguir, es una lectura bastante transitada en la facultad, la de Cavarero. Ahora fíjense, yo les puse algunos años para ubicarlos. Está trabajando con Nietzsche, que es final del siglo XIX. Está trabajando con Heidegger, por poner el texto central, porque es al que se refiere. Estamos en 1927. Frankfurt básicamente está trabajando con conceptos de la dialéctica de la ilustración, todos los conceptos frankfurtianos de 1944, y con Foucault puse Vigilar y Castigar. Hay textos previos, pero porque lo nombra, también nombra Historia de la Sexualidad, pero bueno, por poner una fecha. Noten que él como no se trata de un manual, no es que va uno por uno y te va explicando cada uno qué concepto está trabajando, ¿sí? Hace un tejido de autores. Entonces vamos a tratar de ese tejido, los voy a acompañar desentrañando un poquito ese tejido de conceptos. Algo fundamental que tenemos que recordar, y es que él está trabajando en el nacimiento u origen del sujeto, pero no nos olvidamos el título del libro, que es la desaparición. Ese capítulo que acabamos de terminar está mostrando los orígenes de ese sujeto, pero ese sujeto luego es el que se postula esa especie de desvanecimiento del sujeto. Ok, esa es la parte que no leímos, pero que vamos a ir viendo y que está anunciada en esa introducción. ¿Por qué desaparecería el sujeto? ¿En qué sentido se habla de la desaparición del sujeto? Bueno, esto es lo que les cuento como en una especie de paréntesis respecto de la introducción. Nosotros vimos esa constitución de lo moderno, nos estuvimos acercando, pero sabemos, aunque sea de oídas, que esa etapa se ha terminado, que hay algo denominado posmodernidad
de la que todavía no se habló, pero de a poquito vamos a ir ingresando en esos términos, y que quiero, aunque sea a modo esquemático, que vayan pensando, seguramente tienen lectura de autores posmodernos, pero algo más fundamental, como de quiebre fundamental. Y es que el paso se considera, ¿sí? Siempre todo esto va a haber quien considera a otro autor, pero para ubicarlos a ustedes, se considera que el paso de lo moderno a lo que se denominó posmoderno en siglo XX está dado por Nietzsche. En segundo lugar está dado por Heidegger. El paso de lo moderno a lo posmoderno implica el pasaje de un pensamiento fuerte a lo que en el siglo XX se denominó un pensamiento débil. Y débil no está tenido acá como peor, ni como flojo conceptualmente, todo lo contrario. Es bastante nietzscheano pensar lo débil como forma de nihilismo. Sí. Entonces, si yo hiciera un apartado, vamos a hacer un apartado acá, diría que en el paso de lo moderno, y lo vamos a poner así, posmoderno, porque hay quienes rechazan este término, ¿sí? De a poquito en el curso vamos a ir viendo por qué, pero sí, un pensamiento del siglo XX se da el moderno, el pensamiento moderno se da un pensamiento fuerte, entendido como aquel pensamiento que entiende y postula totalidades, unidades. Caballero me quedó aparte, que postula certezas, certezas irrefutables, que nos deriva, algunos llaman pensamiento débil, Bátimo por ejemplo, pero lo voy a poner entre corchetes porque Bátimo no es un autor trabajado acá, pero sí la idea de un nihilismo. El nihilismo que ya no va a afirmar totalidades ni, algunos dicen, redondeces clásicas, ¿sí? Donde todo cierra, donde el yo, como el cartesiano, tiene autocerteza de su existencia y él es una unidad y que no es cuestionable y no es dubitable. Esos pensamientos fuertes, pongamos en Descartes, son los que se quiebran en el paso al siglo XX. Por eso el siglo XX, liderado por el nihilismo, y acá está Nietzsche, es un pensamiento post-metafísico. Porque este tipo de pensamiento es un pensamiento metafísico. Este es post-metafísico. ¿Qué es lo fundamental que lo hace post-metafísico y por qué el que hace el gran quiebre en Nietzsche, que se lee como umbral o como frontera entre el pensamiento moderno y lo que vino en el siglo XX, como lo quieran llamar, cada autor lo va a llamar, todavía estamos como en las instancias polémicas, ¿se acuerdan de Calinescu? Son instancias polémicas, algunos no los quieren llamar postmodernos, otros los llaman contemporáneos, después vemos los términos. ¿Por qué es postmetafísico? ¿Por qué es nihilista? Porque Dios ha muerto. Es el enunciado nietzscheano
¿Qué quiere decir que Dios ha muerto? Quiere decir que Dios, como fuente de fundamento sólido y estable de lo verdadero, se ha quebrado. Dios está significando los fundamentos ciertos desde los cuales se puede construir un edificio de hipótesis, afirmaciones, conclusiones. Esa garantía de verdad única la hemos perdido. No hay verdades únicas. ¿Qué hay? Múltiples verdades, hay proliferación de verdades. Entonces, que convivamos con múltiples verdades y ya no con una sola, hace que ese pensamiento, algunos lo denominan débil, pero es una suerte de nihilismo. Porque si no hay una verdad única, pongan por caso el relato de la historia, si la historia no es una sola, sino que hay relatos de la historia, entonces nos encontramos en medio de múltiples interpretaciones de los acontecimientos pasados. Pero si son múltiples las lecturas, son múltiples las interpretaciones. Entonces, aquel de espíritu moderno, hoy sería un nostálgico, que añora las verdades únicas, se va a sentir perdido. ¿Qué dicen algunos pensadores del siglo XX? Que eso que se denominó débil requiere de un hombre muy fuerte, un hombre que sepa convivir con tantos relatos, que pueda y que lo asuma como riqueza y no como pobreza. Entonces, que no extrañe lo perdido en la edad moderna. Si Dios ha muerto, estamos en una época post-metafísica, donde ya no hay verdades únicas. Todas las categorías fuertes, por ejemplo, toda la estructura a priori de la razón en Kant, se han perdido, se han caído. Todas las legitimaciones omnicomprensivas han caído en desuso y ya no se pueden sostener. Hay un rechazo por todo lo que es omnicomprensivo. Ustedes lo deben vivir sin saber nada de filosofía, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una noticia y estamos dudosos. Cambiamos de canal a ver cómo te lo cuenta el otro canal, ¿no? Cambiamos de diario, leemos otro diario. Nosotros ya convivimos con esto, pero piense que hubo un momento de certezas, siglo XVII, principio del siglo XVI, siglo XVIII, alguna parte del siglo XIX, y el que da cuenta de ese quiebre es Nietzsche. Ahora que Dios ha muerto, queremos que vivan muchos dioses, dicen algunos. Muchos dioses son muchas verdades. Ya no hay un solo estilo, ahora hay muchos estilos y todos conviven, algunos mejor, otros peor. Hay que saber convivir en medio de esto. Esto es como una especie de paréntesis. Vamos a Bürger. Ahora voy a borrar esto. Bürger, a partir de esto que yo les acabo de reponer, es que titula Cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma. Y dice Bürger, el sujeto ha caído en descrédito. La filosofía del sujeto se considera hoy obsoleta. Porque ¿cuál es el problema que encontramos? Que hasta el término sujeto ha caído en descrédito. Hasta el término sujeto trae problemas.
Voy a borrar acá, les borro el paréntesis que había hecho, así puedo recuperar un poco, aunque bueno, esto que puse de Nietzsche lo vamos a dejar. Voy a borrar lo del postmoderno, es muy polémico la categoría, si tenemos tiempo después les cuento por qué, y lo del pensamiento débil también lo borramos, vamos a dejar el nihilismo, que es un término más nietzscheano. Quizás en clases que vengan le dedicamos un rato, estoy pensándolo cuando veamos Bataille, que quizás haga falta, aunque sea una introducción breve a Nietzsche. Bataille es un nietzscheano y nos vamos a perder muchas cosas, si no. Pero bueno, lo vamos pensando. La filosofía del sujeto, dice Bürger, se considera hoy obsoleta. ¿En qué está pensando en línea? Está pensando en la filosofía analítica. La filosofía analítica es una filosofía que estudia el lenguaje y que muchos tratados de filosofía analítica son filosofía del lenguaje. Está pensando en el estructuralismo, que se las arregla sin sujeto, y está pensando en el postestructuralismo. Y ahí ya estamos con Foucault, ¿verdad? Dice que es obsoleto el sujeto también en todas las teorías de la comunicación. Estructuralismo, postestructuralismo, teorías de la comunicación no postulan sujetos. Claro que hay un elemento más y muy interesante y muy determinante que ya lo anunciamos cuando hablamos de La Rochefoucauld, que es Freud. Freud es crucial para empezar a pensar el quiebre del yo, porque justamente, cita de Freud es, el yo no es señor en su propia casa. Es que Freud en algún punto elabora un sistema de la sospecha, igual que Nietzsche, igual que Marx. Ese es un texto de Foucault, que así los piensa. La sospecha, porque es herencia del autoengaño de La Rochefoucauld. Si el yo no se conoce, porque hay un ámbito de la verdad que no le es dada, que es el inconsciente, entonces ¿de qué yo se puede hablar? ¿De qué yo idéntico a sí mismo se puede hablar? Es todo un problema, porque para el psicoanálisis, ¿dónde está la verdad del yo? En el inconsciente. ¿Y cómo me es accesible el inconsciente? A través de los sueños, a través de los actos fallidos, olvidos, errores, y a través de los chistes. Son los sueños. Son los momentos en los que aflora la verdad escondida. Por lo tanto, está dominado por el estado de sospecha. Cada vez que hace algo, no sabe muy bien si lo hace por aquello que cree que lo está haciendo. Quizás haya una razón oculta que no le es dada y que no va a aflorar conscientemente. Entonces, el yo en Freud no aparece como dominador de sí mismo. Piensen que justamente hay una meta del psicoanálisis que es fortalecer al yo. Bürger también trabaja con el sistema lacaniano. Piensen que Lacan es pleno siglo XX, se muere en 1981, así que es un pensador del siglo XX y en realidad están en línea porque están intentando alcanzar y trabajar un yo más reforzado.
pero es un yo, el lacaniano, más reforzado en línea con el pensamiento de Heidegger. Quiere decir, está Freud, está Lacan, y Lacan nos lleva a Heidegger. Hay muchos estudios asociando y haciendo dialogar el sistema heideggeriano con el lacaniano, porque hay un yo lacaniano en avance, así dicho, en avance hacia la muerte. Entonces, voy a suspender un poquito acá y me dedico al yo, al hombre para Heidegger. Voy a borrar acá, Vamos a borrar un poco acá. Dejo suspendida Cabarero, que es la que viene hacia el final. Y esto lo podemos dejar. Es, aunque sea un concepto básico. Heidegger. Para Heidegger, el hombre es Dasein. Dasein se traduce como ser ahí. Es muy común que en el alemán las palabras, en el momento de traducirlas al español, lleven guiones y comillas. Son términos entreguionados y entrecomillados porque no tenemos una sola palabra, es más sintético en un punto el alemán y nos obliga a este tipo de traducciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, para Heidegger, es el lugar donde el ser se manifiesta. Me tomo un tiempo para que lo piensen. El da es el ahí y es el lugar. Esta parte más fácil. El sein, obviamente, es el ser. Quiere decir que el hombre ya no es más sujeto para Heidegger. Heidegger no piensa al hombre como sujeto. El hombre es el lugar donde el ser se da. ¿Qué características tiene el Dasein que no tiene el sujeto? Ustedes siempre tengan presente que si hay un sujeto que conoce, hay un objeto a conocer. El sujeto conocente inaugura la posibilidad de un objeto a conocer. Pero si no tengo más sujeto, imaginen, no hay más objeto. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué hay? Hay mundo. Porque el Dasein, el hombre, es un ser en el mundo. Porque el Dasein es, el hombre, es un ente. Aunque sea muy obvio, si estuviéramos en vivo, les preguntaría, ¿qué es un ente? Cuidado, porque solemos asociar el término ente a las cosas. Un ente no es una cosa, no es un objeto. En Heidegger, ente es todo lo que es. Y como el hombre es un ente. Pero alguien me podría decir, bueno, ok, pero hay algo muy diferente entre una mesa y un hombre, ¿sí? Yo les voy a decir, las dos son, pero el ente que es el hombre es un ente distinto del ente que es la mesa.
Vamos por partes, más despacito. Dice Heidegger que el hombre apenas nace, se encuentra yecto, la palabra yecto significa arrojado a un mundo que no lo estaba esperando y que nadie le preguntó si él quería llegar acá. Él se encuentra arrojado en un mundo de entes que son como él, Dasein, y otros que no son como él. Por ejemplo, la mesa. Y que ya está funcionando. ¿Qué es interesante de esto? Que fíjense que la idea es que el Dasein, cuando nace, es un ente arrojado en medio de entes. Por el contrario, el sujeto moderno es un sujeto que construye el objeto de conocimiento, que lo elabora. Es un sujeto muy activo en la elaboración o transformación de esos datos sensibles que constituyen luego un objeto. Es muy breve esto, lo cierro como para que nos podamos manejar. Entonces, sabemos que es un ente, pero ¿qué tiene de diferente este ente respecto de la mesa, que también es un ente? Que el Dasein es tarea. ¿Qué significa? Que es un ente que nunca está acabado. Esta fibra es un ente que Heidegger va a denominar útil, es un ente que es un útil, pero su ser está acabado. ¿Por qué? Está terminado. Yo, en cambio, tomo decisiones y estoy condenada a tomar decisiones igual que ustedes, segundo a segundo. Y eso me hace a mí mismo. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el proyecto que todos los Dasein compartimos? Este útil no lo comparte. Todos los Dasein, los que andan por la calle, los que están en su casa, todos compartimos un mismo proyecto. ¿Cuál es ese? Morir. Es nuestro proyecto más cierto. No sabemos cuándo va a ocurrir y creemos que por ahora no. Pero ese ser para la muerte es lo que también caracteriza a Dasein. De eso habla Bürger cuando repone a Lacan y dice que es un yo más heideggeriano, el de Lacan, que es un yo hacia la muerte. Porque es la muerte la que debiera, y esto también es muy nietzscheano, siempre recuerden que Heidegger piensa como piensa porque es nietzscheano Heidegger, porque en la medida en que nos asumimos finitos y no nos engañamos con esa finitud, es que empuñamos y encarnamos la vida con más determinación y a los otros pensarán también con más responsabilidad social. Entonces, vean que cuando Bürger trabaja Lacan desde Heidegger, está pensando todo esto. Bueno, esto fue como para que lo puedan leer. Ahora seguimos.